Eso, A partir ¿no? de esto que decís a Daniel Lipovetsky, porque algo que pasó también en Juntos por el Cambio en estas últimas semanas fue la famosa discusión por el distrito, por el cargo. No se discutía de pobreza, nadie se preguntaba si alcanza la Ahora plata a fin de tampoco. mes. ¿Qué es lo que está pasando? No, coincido que no es lo principal de ninguna manera los cargos ni ni las listas, que todavía faltan unos días para el 24 ¿Cómo de crees que julio. le cayó a la gente todo esto? No, seguramente no es el foco para poner la discusión en ese eje. Es cierto que siendo la principal partido de oposición, la principal coalición de oposición, y estando en la oposición, este tipo de debates tienen más repercusión que cuando uno es oficialismo, porque por supuesto, cuando uno es oficialismo, los acuerdos, si no son resueltos en la lista, son resueltos a través de diferentes estructuras dentro de los gobiernos. Eso hoy no ocurre Juntos por el Cambio y eso ha tenido más repercusión de la que debiera. Yo creo que claramente hoy el eje para discutir no es ese, sobre todo para que lo debatamos en cualquier medio de comunicación o también en los ámbitos institucionales que nos corresponde, como en la legislatura, sino cómo resolver los problemas gravísimos que tiene, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires o mi ciudad de La Plata. Hoy, por ejemplo, salió una estadística donde La Plata cerraron 85% más de comercios durante la pandemia. Son situaciones donde muchísima gente se quedó sin empleo. Tenemos un empleo de 2 dígitos hoy en la provincia de Buenos Aires. Me parece que la discusión es esa, cómo hacemos para enfrentar y resolver este problema y cómo hacemos para resolver el problema de la pobreza. Ahora, fíjate, no los cargos. Fíjate, Daniel, lo que ponía Campanella, que de alguna manera bancó, ¿no?, el proyecto de Juntos por el Cambio. Hay un tape de Campanella a propósito de esto que estamos hablando. Vamos a ponerlo, dale. Si se castiga a Fernando, a Waldo, a Florencia, bueno, a los que todos sabemos quiénes son los que hablaron, no es necesario hacer nombres. Si se los trata de dejar afuera para primar a la gente que... no hago juicios porque todo el mundo, viste, cada uno entiende, es muy difícil estar ahí, y por ahí se necesita un año de sabático, o un año de vacaciones, o por ahí la estrategia, o por ahí la encuesta, o qué sé yo, no importa. Si se premia a los que no estuvieron y se castiga a los que estuvieron, no me pidan a mí que dé la cara. No me pidan a mí que dé la cara, no me pidan a mí que vaya a una marcha, no me pidan a mí que sea fiscal, no me pidan a mí que sea nada. Bueno, hay como una reacción de enojo, como una cierta deslealtad de un sector hacia el otro. Esto es lo que manifiesta Campanella, ¿no? ¿Vos lo ves así? No, bueno... ¿Se perdió el ala dura frente al ala moderada de la Sí, reta? me parece que no hay que entrar en ese eje, aparte porque por supuesto que nosotros en una coalición tenemos diferentes miradas dentro de nuestro mismo espacio Pero político. hay gente en esa coalición que está metida en eso todo el tiempo. Bueno, pero yo creo que es equivocado. Yo creo que lo que nosotros tenemos que trabajar hoy es para hacer una alternativa en el 2023 y hacer una muy buena elección en el 2021 donde se discute, por supuesto, los equilibrios parlamentarios a nivel del Congreso Nacional y también en la legislatura de la provincia. Lo que dice Juan José, que es un gran director y lo admiro, expresa desde una visión, por supuesto, del público desde afuera. Por ejemplo, plantear que hubo gente que se tomó un año sabático es equivocado. En el caso, por ejemplo, de María Eugenia Vidal, que algunos lo han mencionado, María Eugenia Vidal durante este año y medio lideró Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Nosotros en la legislatura, donde nosotros tenemos un bloque importantísimo de Juntos por el Cambio, bueno, cada decisión que fuimos tomando la tomábamos en diálogo y en trabajo con ella. Lideró provincia de Buenos Aires y va a ser candidata en la capital. Raro eso también, ¿no? Bueno, ella, parte de su carrera de desarrollo ya político, no es orgullosamente bonaerense. Bueno, ella su carrera política lo hizo gran parte en la ciudad de Buenos Aires. Es fundadora del PRO junto a varios de nosotros y por supuesto Mauricio Macri en primer lugar. Y fue vicejefa de gobierno. Y la verdad que hoy la división entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia es realmente bastante, no hay mucha diferencia. Convengamos que entre Pompeya y Lanús, salvo el Riachuelo, no hay mucha diferencia. Y eso se marca en muchos lugares. Entonces me parece que desde ahí, y esto la pandemia lo ha puesto claramente cuando hablamos del AMBA, desde ahí eso ha generado que haya muchos dirigentes de la ciudad que hayan ido a la provincia, que hemos tenido gobernadores desde ahí buenos y malos. ¿Por qué va a competir por la ciudad si no hay diferencia entre la ciudad y la provincia? Bueno, justamente por eso. Yo creo que, si ella decide competir por la ciudad, porque de alguna manera se sentirá hoy que está es una mejor oferta electoral junto a Horacio Rodríguez Larreta desde la ciudad, en el PRO, donde ella pertenece, me parece que es válido. Pero ya los porteños la han votado. ¿Qué les parece a ustedes? Digo, que supuestamente fue la gobernadora, estuvo acompañándolos y de repente los deja y salta a otro distrito. No, pero no nos deja, digamos, ella sigue siendo del PRO, no es que se fue a otro lado. Sí, pero va a hacer campaña en la ciudad. Está bien, y nosotros buscaremos otros liderazgos para la provincia de Buenos Aires, que los tenemos. Diego Santilli es un gran candidato, también está Jorge Macri, también ahora Facundo Manes, que es un
también un gran candidato. La renovación también es importante. Yo creo que para nosotros, para el 2023, tenemos que proponer al electorado candidatos que representen los valores Juntos por el Cambio, pero también que se expresen cierta renovación que es necesaria porque la gente siempre vota a futuro. Y me parece que en ese marco está muy bien que tengamos otros candidatos. ¿Y cuál es la oferta electoral de ustedes? Se conoce poco, ¿no? El Frente de Todos. ¿Quién va a ser los candidatos a esta altura? Sí, a ver, a mí me parece que más que discutir las candidaturas, lo que hay que discutir son los programas de las coaliciones políticas que se presentan ¿Y en qué elecciones. programa ¿Y cuál es el tienen? programa? Entonces a mí me parece interesante lo que es el planteo que hacía Nicolás antes, ¿no? Es decir, ¿cuál es la verdadera discusión en la Argentina? Yo creo que es verdad que la grieta en la Argentina, la verdadera grieta no es la de los partidos políticos, digamos, ¿no? Que muchas veces la gente no entiende o parece que que la motivación, lo que hablábamos antes, es pelearse o que es un objetivo en sí mismo pelearse. Creo que la grieta de verdad es entre los que ganan siempre, incluso en pandemia, incluso en esta crisis económica brutal que vive la Argentina hace 3 años. Ponele nombre y apellido a eso. No, que son los sectores más poderosos de la Argentina, ¿no? Los grupos económicos. Los grupos económicos, los grupos de privilegio, digamos, ¿no? O sea, que tienen lo que le falta a la gran mayoría, ¿no? Y El ahí trabajo, esa el salario, se agrandó, se los agranda derechos. a todos los gobiernos. Se agranda. Con distintos modelos, con distintas políticas, no es todo lo mismo, pero la No gente siempre, se sigue cayendo del sistema. No siempre. Hubo gobiernos en los cuales los niveles de desigualdad bajaron, los niveles de pobreza bajaron y hubo gobiernos en los cuales los niveles de pobreza subieron. Pero siempre con una pobreza estructural. Hay un problema estructural, fija, coincido. Que obviamente que de nuevo no es lo mismo un modelo que el otro, una política pública que la otra, no es todo lo mismo, pero la realidad es que es un país que fabrica pobreza y fabrica esa grieta. ¿Cuál es la propuesta del Frente de Todos para ganar las elecciones y achicar que la gente se siga cayendo del sistema? Yo comparto que hay un problema estructural y que hay que pensarlo y hay que pensar políticas nuevas. Por ejemplo, a mí esta idea que está circulando de la idea de establecer un salario universal, un ingreso universal, por ejemplo, que es una idea que hoy parece utópica, muy delirante. Me parece que es una discusión que sería interesante empezar a dar en la Argentina seriamente. Porque probablemente, aunque nos vaya bien, el Frente de Todos asumió en el 2019 con un mandato muy claro. Reactivar la economía, ¿no? Volver a generar trabajo, cuidar el mercado interno, ¿no? Bueno, obviamente con la pandemia eso no fue posible. Y aunque logremos salir de la pandemia y retomar ese camino, la realidad es que aunque la Argentina vuelva a crecer, hasta que podamos resolver los grandes problemas sociales que la Argentina tiene, pueden pasar muchos años. Y mucha gente no tiene el tiempo para esperar que la Argentina crezca 10 años para entonces poder conseguir un laburo o para que el salario le alcance. Entonces hay que discutir algunos temas que tengan impacto de corto plazo. Yo creo que esa es una idea que es interesante para discutir. Bien. ¿Cuáles temas, a ver, le digo a Nicolás, cuáles temas serían los que tenemos que discutir? Mirá, primero me parece que hay que ser claros, hay que reconocer, Juntos por el Cambio, 4 años de gobierno, hundió a las mayorías populares. El Frente de Todos, sí, planteó una promesa o varias promesas electorales que era dejar atrás la miseria que dejó Macri, que iban a dejar de perder los trabajadores, los jubilados. Entonces, la pandemia genera dificultades, por supuesto. Ahora, ¿fue el COVID el que obligó al gobierno a ajustar a los jubilados? No, fue una política que tuvo el gobierno de ajuste. El COVID obligó al gobierno a firmar un salario mínimo por debajo del nivel de la indigencia. No, el COVID obligó al gobierno a multiplicar por 3 el pago de las LELIC a los bancos y que sigan ganando mientras se hunden las mayorías populares con el 75% de los niños y adolescentes en la provincia de Buenos Aires que son pobres hoy en la Argentina. No, es una política. Cavallo felicitó a Guzmán porque el ajuste que hizo la primera parte de este año fue superior al que había estipulado en el presupuesto. ¿Qué dice Juntos por el Cambio? Dice, está bien, el gobierno está haciendo un ajuste. ¿Cuál es el problema? Y que eso no es parte de un plan, como el que nosotros teníamos, que lo dijo Macri, hace poco en un programa, dijo, bueno, a mí no me dejaron, y siempre se acuerda de las toneladas de piedra y todo eso, diciendo, no me dejaron continuar con el reformismo permanente, que era reformas previsional, que ajustaron a los jubilados, era reforma laboral, ¿no? Que también lo que propone Randazzo, o sea, flexibilizar aún más a los trabajadores y a las trabajadoras sería la solución. Bueno, yo creo que no, que justamente se trata de tomar medidas que afecten los intereses de los grandes grupos económicos. Por ejemplo, el monopolio estatal del comercio exterior. Es decir, afectar a los grandes grupos económicos
Bueno, eso el gobierno no lo hizo, fue blando con los poderosos y ajustador con los sectores populares, con los de abajo. Esos son los datos que publica el INDEC, no es lo que decimos nosotros de la izquierda. Entonces, decir que es culpa de la pandemia, busca exculpar al gobierno de toda esta situación, de estas políticas que llevó adelante. Entonces digo, pagándole al Fondo Monetario Internacional durante 10 años lo que se está planteando como un posible acuerdo, 40.000 millones de dólares, ponele 4.000 millones por año, más lo que se le paga a los especuladores, es decir, todas las exportaciones, más de 10.000 millones de dólares pagándole durante 10 años, ¿así vamos a salir adelante? No, por supuesto que no. Esos recursos tienen que ir a los sectores populares y obviamente hay muchos más debates. Por ejemplo, el tema de la salud, que el kirchnerismo plantea algunas cosas, pero después, a ver, ni siquiera declarado de utilidad pública una clínica que queda en 3 de febrero, donde sus trabajadores siguen reclamando porque lo dejaron sin empleo, en plena pandemia, en plena segunda ola. Mirá si van a avanzar con ir en contra de los laboratorios, que son los que dominan hoy la salud y no ponen la salud en función de la vida de las personas, sino de la ganancia de un puñado de laboratorios, de grandes fue empresarios. El tiempo. Yo le quiero agradecer a los muchachos. Estuvimos cortos en mujeres Muy hoy, cortos. Autocrítica de este programa, machirulos. La próxima, más mujeres o todas mujeres. Ayer es cierto que vinieron 3 políticas mujeres, pero estamos cortos de mujeres hoy.